Fans insaciables del tierno e intenso romance de las chicas asiáticas, este es el video que estaban esperando. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en español. Los doramas están en boca de todos y como ya te traje una selección de series y películas coreanas que puedes ver en el canal, ahora ampliamos la búsqueda para probar los dramas de otros países asiáticos. La mayor parte de las series las puedes encontrar en YouTube parciales o completas. El orden va de acuerdo al ranking de My Drama List y no hay spoilers para que disfrutes la experiencia de descubrirlas, así que comencemos. Número 12. Handsome Stewardess. En esta comedia romance, una bartender tomboy llamada Holly se enamora instantáneamente de Meng Lian, una chica que detiene una pelea en el bar, quien resulta ser campeona de karate. Entre ellas nace un romance y como viven en diferentes ciudades, Holly decide convertirse en aeromoza para verse más seguido. La tomboy es perfecta para el trabajo por su estatura e IQ, pero se encuentra con que tendrá que usar maquillaje, taconazo, vestido, aparte de otras dificultades laborales. Ay, lo que hace uno por amor. Número 11. Boku wa Mira no Naka. Saoi Komori es un desertor de la universidad que se la pasa jugando videojuegos, pero un día, al ir a la convenience store de noche, se topa una vez más con esa chica angelical llamada Mari, y al siguiente día se despierta en el cuerpo de ella, así que tratará de mantener la vida ordinaria de Mari mientras comienza a investigar su desaparición, a la par de comenzar una relación con la amiga del cole Yori. Número 10. Dear Uranus, el primer drama taiwanés de amor de chicas producido y escrito por una pareja casada de mujeres. Si lo tuyo es las chicas asiáticas tomboy, este te puede interesar. Cuenta la historia de un triángulo amoroso en el que Ji King, la chica súper tierna, y Jin Chen, la chica pícara y sensual, tienen un mega crush por Ronin, la campeona de taekwondo, una chica atlética, alta y directa. ¿Quién se ganará el corazón de la galana cool? Es una serie breve de 3 episodios, pero tiene una historia bastante sólida. Número 9. Pearl Next Door. Serie sobre la vida de una filipina llamada Pearl y sus conversaciones online con sus amigos. Pearl es una influencer que sale del closet como bisexual en uno de sus videos, admitiendo que le gusta una chica, pues resulta que siente algo por su amiga Carlin, con quien se habla todos los días, pero una amiga de hace tiempo llamada Aguirre la busca para ver si sigue soltera, porque está muy interesada en ella y así comienzan a entretejerse sus historias. Recuerda seguirme en Kwai, una nueva aplicación de videos cortos. Escanea mi QR, baja la aplicación y si ya la usas, sígueme para más noticias. Número 8. Mistress Onatachi no Himitsu. Trata sobre las vidas entrelazadas de 4 mujeres entre quienes hay algún amorío lésbico como el de Mitsushima Juri, quien quiere tener un romance despreocupado y emocionante con una mujer. Las otras protagonistas son Shibasaki Kaori, una doctora cuyo paciente y amante a la vez falleció, así que Kaori sospecha del hijo del paciente. Noguchi Tomomi es madre soltera, tomboy y está emocionada de sentir el amor después de 7 años. Harada Seiko está en conflicto con su esposo y Harada Satoshi tendrá un hijo. O sea, dramonón. Número 7. Legend of Yukian. Mu Yun y Hua Yue son las últimas discípulas de la secta de Liu Chuan, quienes han guardado los abanicos del cielo y la tierra por siglos, hasta que ellas los descubren y los usan como una travesura para escaparse un rato de sus arduos entrenamientos y viajar al futuro en nuestros tiempos, pues para divertirse juntas. En el futuro, Hua Yen conoce a Xiao Qian, quien se parece a ella y así empiezan a descubrirse otros misterios. Número 6. Transit Girls. Es la historia de 2 adolescentes que son hermanastras. Primero no se llevan bien por sus personalidades contrastantes y notorias diferencias. Sobre todo, Sayuri, la pelirroja, se siente invadida por la nueva familia de su padre, pero luego las cosas fluyen, Sayuri y Yui se enamoran, complicando un tanto o un mucho la cuestión familiar. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificación de mis últimos videos. Número 5. The Rich Man's Daughter. Jade
Nació en una familia chino-filipina muy acomodada e importante con un gran respeto por el honor y es extremadamente dedicada a sus tradiciones. Su vida era casi perfecta. Todos la adoraban y estaba muy enamorada del rico y guapo David. Jade no cree en las almas gemelas y ve el matrimonio como una forma de ampliar la familia y los negocios. Durante la boda de su hermano mayor, Jade hace contacto visual con la guapa lesbiana y organizadora de bodas, Althea. En ese momento, Jade se sintió completa. Surge un fuerte vínculo entre las dos mujeres que pondrá a prueba el compromiso de esta con su familia conservadora y sus valores. Número 4. Futari Monologue. Adaptación del manga Yuri de Yu Sutamino del mismo nombre, donde Hinata es una friki introvertida que se sienta junto a Mikage en clase. Hinata se da cuenta de que Mikage es una antigua amiga de la escuela primaria, ahora con un look de chica rebelde comúnmente conocido en Japón como Gyaru. Ambas se reconocen y se devela en sus conversaciones internas que tienen una tremenda y sospechosa obsesión la una por la otra, pero están tan emocionadas de intercambiar palabras que Hinata no sabe cómo reaccionar y Mikage se pasa de la raya de emotiva con ese peculiar estilo dramático de los mangas. Y antes de llegar al top 3, aquí te dejo unas menciones honoríficas. Meow Earth Up. Esta parejita de secundaria en la tierna serie sobre las protagonistas de Boys Love, que implica a un gato que se convierte en un chico. Niludon. Otra parejita de secundaria en esta historia de amor entre un fotógrafo y un barista. Historias de SNA. Número 4. Serie con varias historias entrelazadas entre chicas y sus amoríos, además de historias de chicos gay. Número 3. The Girls Umbrella. Esta es una compilación de varios cortos que cuentan historias de amor entre chicas con diferentes parejitas. Cada una tiene su mensaje y te apuesto a que alguna te saca un suspiro. Chiquitos pero bonitos. Hasta ahora 15 episodios. Número 2. Last Friends. Michiru tiene un novio que intensea bien cañón. De pronto se vuelve manipulador y violento con ella, así que ella se vuelve temerosa del amor, pero se reencuentra con Ruka, su encantadora amiga de la secundaria, en quien encuentra un segundo apoyo emocional. Tal vez lo suficientemente fuerte para dejar al fin a su novio tóxico. Ruka quiere proteger a toda costa a Michiru y se mudan junto con su amigo peluquero para apoyarse y ver la vida por el lado positivo a pesar de sus pasados oscuros. Número 1. Legend of Yuns. La espada de Zhao Yun la lleva a la aldea de Chanxiu, donde se encuentra con una misteriosa joven de otra dimensión llamada Ace, quien inmediatamente siente un fuerte vínculo con Zhao Yun para combatir a demonios e enfrentarse a los espíritus de las aldeas aledañas, a la par que desarrollan ese sutil romance muy al estilo oriental con esa exquisitez de la estética antigua china. La serie tuvo tanto éxito que tuvo una segunda parte o un spin-off llamado Legend of Yuns Special, en donde las protagonistas reencarnan y se reencuentran en la vida moderna, con otros poderes especiales que les ayudarán a recobrar la memoria de su amor. Gracias por ver este video, una disculpa porque seguro dije un montón de nombres mal pronunciados. ¿Qué otras series asiáticas con interacción sáfica conoces? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te gustó, dale like a este video para poder llegar a más personas. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.